de más de 2.200.000 argentinos, de 1.200.000 argentinos, perdón, entre el número que se había dado originalmente el año pasado y el que se conoció ayer con los datos más precisos. Ahora, yendo a temas más puntuales, hay cuestiones que son mucho más peligrosas en este censo, porque el censo, independientemente de que nos sirve para conocer la realidad tanto poblacional como económica, como laboral, como socioambiental de los argentinos, también es la base para saber cómo se distribuye de alguna forma la riqueza, sabiendo la cantidad de población. Y acá puede haber trampas. Hay una trampa, o una supuesta trampa, vamos a ver ahora cómo es la cuestión, que se viene insinuando desde hace tiempo. Hay muchas sospechas y básicamente es sobre la cantidad de población que se le asigna a lo que se conoce como la provincia 25 o 24, bueno, 25 sería, al municipio, al distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires, que es La Matanza. Y la diferencia en La Matanza es uno de los escándalos más grandes que hay desde el censo anterior, no es un tema de este censo. Este censo vendría a corroborar, además, que hay una polémica muy fuerte sobre lo que viene pasando en el cálculo de la población en La Matanza. Porque, y además, como vos decías, redistribuye la coparticipación de una manera inequitativa, ¿no? Y Diego Valenzuela, que está comunicado con nosotros, que es intendente de 3 de febrero, hace una denuncia con respecto a esta diferencia, ¿no? Que en 2010 era un número en La Matanza y hoy, muchos años después, sigue siendo más o menos el mismo número. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué descubrieron allí? Bueno, ¿cómo les va? Muy buenos días. Buen Gracias día. por invitarme. El dato oficial del censo 2022 corrobora las denuncias y las sospechas que veníamos haciendo, porque como vos dijiste recién, Mariana, la población de La Matanza es casi igual en el 22 que en el 10. Y eso no puede ser, porque hubo un crecimiento demográfico. Más aún, la población de La Matanza, que ahora da 1.800.000 habitantes, es un 22,6% más baja que la proyección. O sea, se proyectaban 2.400.000 para La Matanza en base al 1.800.000 del censo 2010. O sea, la objeción nuestra, en base a los datos estadísticos en su momento, fue que podía estar adulterada, inflada la población de 2010. En aquel momento, claro. Claro, con la que luego se fueron haciendo las proyecciones y distribuyendo los recursos. Exacto. Ahora el censo corrobora esas sospechas porque la población del 22 está casi igual que la de 2010 y nos abre la puerta a la discusión sobre el reparto de recursos durante estos 12 años. ¿Con qué se pueden comparar? ¿Cuáles son esos indicios que nos muestran que no puede ser, que esto no puede ser correcto, digamos, o que se infló en aquel momento el número de habitantes para tener una mayor coparticipación? Esa sería la sospecha. Y yo te pregunto entonces, ¿cuáles son los indicios que corroboran que se hacía algo que tiene que ver con la vacunación, lo que tiene que ver Claro. con la votación, ¿no?, de esa zona, de ese municipio? En su momento lo que disparó las alertas, Rubén, Mariana, fue comparar los vacunados por habitante, después ver los electores, después ver la matrícula escolar, Claro. y claramente La Matanza salía de todo parámetro normal. Esto fue descubierto por economistas, por estadísticos que lo pusieron en las redes. Fíjense qué interesante también como reflexión comunitaria. Este es un tema que surge por profesionales en las redes sociales levantando el tema. Lo tomamos nosotros porque yo siento que esto perjudica a los vecinos de 3 de febrero si nos dieron menos dinero. Claro, el También tema lo es... planteó en su momento Tetaz en el Congreso Nacional. Y hoy la mayor corroboración es el censo 22, que lo que muestra a las claras es que las sospechas eran fundadas. A ver, para que la gente lo entienda prácticamente, Diego, La Matanza le debe plata al resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires, para decirlo de una manera directa. Recibió plata que deberían haber recibido los municipios de la provincia de Buenos Aires, para decirlo de una manera directa. Recibió plata que deberían haber recibido ustedes, porque proporcionalmente le dieron de la torta, que es una torta cerrada, es una torta de suma cero, le dieron más de lo que le correspondía y a ustedes menos. Así es, si vos tenés una torta de 10 porciones y alguien se lleva 2, quedan 8. Si alguien se lleva 4, quedan 6. Es Claro. decir, si uno sube, le baja a los demás. Entonces, si acá hubo una adulteración en el censo del 10
época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con un INDEC muy cuestionado, con los números dibujados de la inflación, etcétera, etcétera, a lo largo de 12 años, que un municipio se haya llevado de más, significa que los otros 134 recibimos de menos. Y ya hay algún dato, algún número. Hay un economista, Isidro Guardarucci, que en las redes hizo un primer cálculo y habla de 85.000 millones de pesos a lo largo de 12 años a valores de hoy, que habrían ido a un municipio en detrimento de los demás. Así que por eso yo hoy voy a iniciar un reclamo, les adelanto, les comparto que le voy a mandar una carta al gobernador Kicillof iniciando este reclamo para que se recalcule el coeficiente que distribuye la coparticipación, claro, y también empecemos a hablar para atrás. ¿Y eso técnicamente cómo se debería hacer? Suponete que tienen, supongamos que tienen la voluntad política de hacerlo. Técnicamente, ¿cómo se debería hacer? Yo creo que la solución técnica la tiene que dar la gobernación y puntualmente el Ministerio de Economía, que es la autoridad de aplicación. Por un lado hay que tener en cuenta que el coeficiente que distribuye los recursos dentro de la provincia hacia los municipios tiene el 36% de ponderación en población. O sea, pesa mucho la población, muy grande, claro, en lo que es el coeficiente. Así que yo lo que diría es hay que recalcular primero desde mayo que se hizo el censo hasta hoy. O sea, corregir el presente, pero desde mayo, porque es el dato oficial que tenemos. En mayo tenemos el nuevo censo como dato. Así que eso permitiría corregir lo actual, de mayo a hoy y de hoy en adelante. Porque cada día que pase, en términos relativos, 3 de febrero o San Martín van a estar recibiendo menos y La Matanza va a seguir recibiendo de más. Luego vendrá un reclamo más profundo que tiene que ver con los 12 años anteriores. Y el mecanismo o la metodología creo que tendrá que definirlo la provincia de Buenos Aires. Digo, debería intervenir la justicia, ¿no? Ustedes hacen una denuncia penal o una denuncia en la justicia. Claro, hay dos caminos. Nosotros hicimos la denuncia en su momento, que está en la justicia federal, juez Ercolini y fiscal Tayano, que tiene que ver con investigar qué pasó con el censo 2010. Eso es judicial. Obviamente ahora este dato nuevo le agrega a la justicia un elemento muy fuerte para seguir investigando. Luego está el camino, si se quiere, institucional, que es cómo repartimos hoy los recursos y qué pasa con los 12 años, que es más político y es lo que le vamos a plantear al gobernador. Que por favor... Consideraron que la Ciudad de Buenos Aires recibía más fondos de lo que les correspondía, en 30 días lo terminaron solucionando y hasta votando. Así que, digamos, podría tener un correlato en la provincia de Buenos Aires sin problema. Sí, yo creo que además es lo que corresponde. Yo espero la respuesta de la gobernación, por eso acá les adelanto que le voy a mandar esta presentación, esta carta al gobernador, pero en función de eso veremos cómo seguir, porque si no se hace nada vamos a recurrir a la justicia. Yo no voy a permitir que mis vecinos, que ahora somos 366.000 según el último censo, acá en 3 de febrero, reciban plata de menos, porque es menos servicios y menos obras para ellos, con lo cual claramente la provincia debería hoy ordenar este tema, porque además no es para el PRO o para Juntos. Acá hay perjudicados un montón de municipios gobernados por el Frente de Todos también. Eso por un lado, ¿no? Por un lado el dinero, esos recursos que no fueron a donde tenían que ir. Y por otro lado, el tema de la falsedad y la corrupción, ¿no? De armar todo un entuerto para quedarse con ese dinero. Claro, ese aspecto es el que debe investigar la justicia. Yo ahí no me quiero pronunciar, pero desde ya, si esto fue premeditado, es gravísimo, porque lo que se habría buscado, y lo digo siempre en potencial, como corresponde, porque es la justicia la que se tiene que expedir, hubiera sido una maniobra destinada a producir un fraude justamente en la coparticipación para beneficiar a un municipio. Pero eso es materia de análisis judicial, desde ya. Sí, así es. Y decime. No, lo pensaba desde el punto de vista de la política, ¿qué resistencia puede haber a esto? Porque, digamos, a ver, Diego, tiene 4 patas, blanca y negra, da leche, debe ser una vaca, ¿no? Esto está claro. Es La Matanza que estamos hablando. La provincia de Buenos Aires es el refugio del peronismo y del kirchnerismo mucho más, lo ha elegido para resistir. La Matanza es el centro de ese sistema de refugio político. Digo, ¿vos qué chances le ves a esto? Da la sensación que es raro que
alguien desde el peronismo acepte quitarle fondos a La Matanza. Digo, recordemos, por ejemplo, que cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno, todo el gabinete de Cristina se fue a refugiar con cargos a La Matanza, por ejemplo. Sí, sí, eso es cierto, y vamos a ver cuánto pesa esa situación política electoral, pero también hay un montón de otros municipios y muy grandes. O sea, acá Lomas de Zamora, por ejemplo, está en la misma situación que nosotros, de haber perdido a lo largo del tiempo y de hoy ver una población que aumenta un poquito y que no se va a reflejar en el reparto de los recursos. Y ahí está Insaurralde, por lo menos como intendente con uso de licencia, que es el jefe de gabinete de Kicillof. Así que claramente ni hablar Almirante Brown, ni hablar Florencio Varela, ni hablar San Martín, Hurlingham, Escobar, todos municipios muy importantes gobernados por el Frente de Todos, que también deberían estar en la misma página que nosotros. Bueno, como decía Rubén, ¿no? Es como un lugar de la política y es la política la que se agarra la coparticipación para un lado o para el otro, ¿no? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se la saca para dejarlos sin los recursos y en este caso se la toma para tomar recursos y tener más poder político, ¿no? La política metida en el medio de lo que le pertenece a los ciudadanos. Que en realidad, Diego, estamos hablando de hospitales, escuelas, asfalto, ¿no? Para ponerlo... Y La Matanza, además, que es la que más lo necesita. No sé si esos recursos se utilizaron como se debían utilizar en La Matanza, en qué condiciones está La Matanza, ¿no? Vos hablabas de cuánto dinero que había calculado un economista, Valenzuela. Bueno, Isidro Guardarucci Sí. está en su tuit, lo pueden buscar. Calcula que La Matanza se habría llevado 85.000 millones de pesos por coparticipación a valores de hoy. Tampoco Reitero, se hizo lo que se debía hacer con esos 85.000 millones de pesos, digo, ¿no? Bueno, ese es un análisis que uno puede hacer. Yo quiero ser prudente porque se trata de otro municipio que tiene un gobierno municipal, pero claramente hay 85.000 millones en discusión que salieron de los 134 municipios restantes y habrían ido a La Matanza. Y desde ya, esto hay que aclararlo, no es con los matanceros. La gente que vive en La Ferrera, en Casanova, en Catán, en San Justo, en Ramos Mejía, en Virrey del Pino, son gente forzada que quiere progresar y que merece recursos, pero que sean los que corresponden, no de más, y además que se administren correctamente en función de sus prioridades y sus necesidades. Esto no es con la población de La Matanza, esto es institucional, esto es con el gobierno nacional y le reclamamos a la provincia que tome cartas en el asunto. Muchísimas gracias, Diego, por esta comunicación. Un placer. Gracias a ustedes. Como siempre.